Bienvenidos a Brote de Salvación, escudriñando las Escrituras a la luz de la sana doctrina. Nuestra misión es un llamado a retornar al camino de salvación del ungido Hijo del Altísimo. Nuestros estudios bíblicos tienen la intención de enseñar la verdad con el respaldo de las Escrituras y desechar los mitos paganos religiosos que se han infiltrado en nuestras comunidades cristianas. Bendiciones y paz para todos. Con mucho deseo queremos compartir a todos los que buscan aprender de la sana enseñanza en las Escrituras. La enseñanza de este estudio no tiene la intención de criticar la fe de ninguna religión, ni la forma de pensamiento de las personas. Nuestra misión es aportar al crecimiento de la obra de salvación que nuestro Padre Celestial nos ha regalado en su gracia y misericordia, manifestado por medio de su ungido, Hijo de David, Hijo del Altísimo. Creemos fidedignamente en el fundamento de arrepentimiento y la práctica de santidad al cual fuimos llamados a ser ejemplo. Creemos firmemente en el Mesías, nombre que es conocido como Jesús, pero al escudriñar las Escrituras desde la traducción hebrea podemos darnos cuenta que la forma de pronunciar su nombre en hebreo es Yeshua, que significa al traducirlo al castellano Él es salvación. Que nos dice las Escrituras. Hechos 26 en 14 y 15. Todos caímos a tierra, y entonces oí una voz en hebreo que me decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me sigues persiguiendo? Es dura cosa dar coces contra el aguijón. Yo, entonces dije: ¿Quién eres tú, Señor? Y el Adón me respondió: Yo soy Yeshua, y tú me estás persiguiendo. Pablo o Shaul, nombre en hebreo, en el versículo aclara que le hablo en lengua hebreo. Entonces, si el nombre de Jesús proviene del latín ordinario de Roma y a su vez fue extraído del griego, estamos usando un nombre que no tiene la esencia de salvación que representa el nombre de Yeshua. Si hacemos la traducción al castellano, el nombre Yeshua significa Él salva. Juan 1:29 nos dice: Al día siguiente Juan vio a Yeshua viniendo hacia él, y dijo: Miren, el Cordero del Altísimo, el que está quitando el pecado del mundo. Jesús, otros Yeshua, y otros Yeshua. Los que ya conocemos la verdad, sabemos que el nombre de nuestro Mesías no es Jesús. Una prueba del por qué no puede ser Jesús es porque la letra J fue la última letra que se incorporó al alfabeto latino moderno, y esto fue por parte de Pierre de la Ramée. Entonces, con esta información que te doy, te puedo demostrar que en los tiempos que el Mesías estuvo en la tierra, la letra J no existía. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el nombre de nuestro Mesías por uno que su primer letra no existía en esos tiempos? Hermano, el nombre del Mesías tenía un significado. El nombre Jesús no representa nada para el idioma hebreo, etimológicamente hablando. El nombre Jesús no tiene raíz. Pregunta: si no le cambiamos el nombre a personas que vienen de otros países, ¿por qué tú le cambias el nombre al Mesías? Toma tu Biblia y escudriñemos las Escrituras como lo hacían los de Berea. Hechos 26, 14 al 15. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y Adonai dijo: Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. El versículo dice que le habló en lengua hebrea. Hermano, yo no creo que se haya presentado como Jesús, porque la letra J no existía en ese tiempo. Dejando claro este tema, vamos al siguiente punto. ¿Es Yeshua o Yahshua? Los que creen que el nombre es Yahshua es incorrecto. Ellos afirman esto porque creen que Yahshua significa salvación de Yahweh. También creen que las primeras 3 letras del nombre del Creador tienen que estar delante de su nombre. Pero es aquí en donde se equivocan, porque Yah no son las primeras 3 letras, sino que Yah es la contracción de todo el nombre sagrado del Eterno. Ahora, quiero que usemos la lógica.
Para que el pueblo judío reconociera al Mesías, no hacía falta que el Ya esté delante de su nombre. Y esto te lo voy a demostrar con Biblia en mano. Vamos a comprobar con la palabra si el pueblo judío necesitó saber si su nombre empezaba con Ya para saber que él era el Mesías. Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Yeshua, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. En ese versículo, Juan reconoció al Mesías y no necesito saber si su nombre empezaba con IA para decir: sí, este es el Mesías. Lucas 7, 18 al 19. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Yeshua para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Aquí Juan mandó a preguntar si él era el Mesías que estaban esperando o esperarían a otro. Pregunta: si el Mesías se llamaba Yahshua, teniendo la Ya adelante, cuyo significado es salvación de Ya, ¿por qué Juan no se dio cuenta que él era el Mesías? Si Juan tenía el mismo espíritu de Elías, ¿por qué mandó a preguntar si él era el Mesías? Si ya con su nombre tendría que haberse dado cuenta. Pero veamos de qué manera le contesta el Mesías a los discípulos de Juan. Lucas 7:22. Y respondiendo Yeshua les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Te das cuenta? Él no les dijo: díganle a Juan que mi nombre empieza con Ya. Él les dijo: díganle lo que vieron y escucharon. Pero, ¿por qué les respondió así? Isaías 35, 4 al 6. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Elohim viene con retribución, con pago. Elohim mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Hermano, las personas se iban a dar cuenta de quién es Él por lo que Él hacía, no por cómo empezaba su nombre. Y no creas que estamos diciendo que su nombre no es importante, pero la palabra nos está mostrando que hubo personas que se dieron cuenta de que Él era el Mesías sin conocer su nombre. Otro ejemplo lo encontramos en Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? La mujer samaritana no necesitó saber si el nombre del Mesías empezaba con Ya. Mateo 16, 15 al 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Juan 3:2. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Este es un principal de los fariseos, un hombre instruido, y se dio cuenta que vino del Eterno por las señales que él hacía, y él no necesitó saber si su nombre comenzaba con Ya. Hasta este punto te he citado versículos y hemos utilizado la lógica de que el pueblo judío no iba a reconocer al Mesías porque su nombre empezara con Ya, sino que lo iba a reconocer por lo que él hacía. Hermano, el nombre Yahshua es incorrecto porque ortográficamente no se puede leer. También el nombre de Yahshua no aparece en ninguna parte de la Biblia. Tampoco ese nombre lo vamos a poder encontrar en ningún diccionario Strong. Las personas que utilizan el nombre de Yahshua creen que quiere decir salvación de Yahweh. Pero si tú quieres decir salvación de Yahweh, eso está en el nombre de Yehoshua o Josué. Yehoshua significa salvación de Yahweh. Hermano, trata de entender este punto. Si dividimos Yahshua en dos, quedaría como Yah, que es la contracción del nombre del Eterno, y la otra parte que nos queda es Shua. Si vamos al diccionario Strong y vemos que significa, la palabra Shua es la palabra H7769 y quiere decir clamarán,
riquezas, un grito de ayuda. Yo no puedo creer que el Eterno pida ayuda o clamar ayuda. Nuevamente te digo, si tú quieres decir salvación de Yahweh, di Yehoshua. Ahora, el nombre correcto es Yeshua y lo encontramos en el diccionario Strong. Es la palabra H3442 y significa Él salvará, que viene de la raíz hebrea Yahsha. Es la palabra H3467 y significa liberación, rescate, salvar, salvación. Hay personas que para desacreditar el nombre de Yeshua dicen que tal nombre es arameo, pero el diccionario Strong es un diccionario hebreo y podemos encontrar el nombre Yeshua. Podemos afirmar que el nombre Yeshua sí existe, tanto que está escrito 30 veces en la Torá. Se calcula que Yeshua empezó su ministerio a los 30 años. 30 fueron las monedas por las que él fue entregado. El nombre Yeshua está en los códigos de la Biblia. Los códigos son secuencias de letras equidistantes, pero de este tema no vamos a hablar por motivos de tiempo. Pero puedes investigar en internet porque hay muchos estudios acerca de los códigos de la Biblia. Te voy a dar un ejemplo para que lo busques en internet. Isaías 53, 8 al 10. En hebreo, pero solamente en hebreo, vas a encontrar que en estos versículos, cada 22 letras, vamos a ir encontrando una letra hebrea. Y el resultado de todas las letras de esos versículos es y significa Yeshua es mi nombre. En los códigos no encontramos Yahshua ni tampoco encontramos Jesús, sino Yeshua. Hermano, te vuelvo a repetir, Yeshua significa Él salva, Él salvará. Por eso está escrito en el libro de Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando hago la observación que el nombre del Mesías no es Jesús, es porque se ha dejado atrás el nombre que usábamos en los años 70, 80, 90, de lo que yo tengo memoria, lo teníamos bien claro. Todos usábamos el nombre en castellano, El Salvador, nuestro Salvador, Él salva, porque Yeshua en hebreo es la esencia de lo que el Mesías es y hace. El profeta Isaías 35 en 4, 5 y 6, digan a los de corazón apocado, sean fuertes y valerosos. Aquí está tu poderoso, Él vendrá con venganza, con la retribución de poder, Él vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos serán destapados. 6. El hombre lisiado saltará como un ciervo, la lengua de la persona muda cantará. Pues en el desierto brotarán manantiales, arroyos de agua viva. La enseñanza de este estudio es precisamente demostrar a luz de las Escrituras que es verdad y cuáles son mitos que nos enseñaron acerca del Mesías. Nuestro propósito es demostrar con las Escrituras que el ungido Salvador enseñó como el sumo sacerdote, apegado a la enseñanza de Moisés y los profetas, vino a reunir las dos casas de Israel, a traer las buenas nuevas de la renovación del pacto que el Padre Celestial había pausado, cuando se divorció del Reino Unido de David, después del rey Salomón, a causa de la idolatría. Jeremías 3 en 8 dice: yo vi esto a pesar de que la reincidente Israel había cometido adulterio, por tanto la despedí y le di documento de divorcio. Desleal ya Judá su hermana no fue movida a temor, en cambio ella también fue y se prostituyó así. Nuestro Salvador no vino a hacer un nuevo pacto, vino a unir el pacto antiguo. El Mesías no vino a crear una nueva iglesia, vino a decirnos que Él es el único camino que nos lleva al Padre Eterno, y que en Él somos un solo pueblo, sea judío, sea gentil, sea blanco, sea negro, sea amarillo, todos los que creemos que el ungido Salvador Él es el Cordero que abolió la ley de la muerte que quedó clavada en el madero, entonces somos el pueblo escogido. Juan 14 en 6 dice: Yeshua dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, solo a través de mí. Este versículo nos deja claro que el Mesías es la representación y la autoridad que el eterno Creador selló sobre él,
para ser nuestro pastor que nos guía de regreso a unirnos con nuestro Creador Todopoderoso. Investigaremos qué nos dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús. Las fuentes principales que describen cómo fue el nacimiento de Jesús se encuentran en Mateo 1, 18, 19 y 20 y en Lucas 1, 34 y 35. Mateo 1, 18, dice: el nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de que se unieran, se halló que ella estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Mateo 1, 19, José su esposo, como era justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, se propuso dejarla secretamente. Mateo 1, 20. Pero mientras él pensaba en esto, sucedió que un mensajero de Dios se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Lucas 1, 34 y 35. Le preguntó María al ángel: ¿cómo será esto? Puesto que soy una doncella sin haber conocido hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser nacido de ti, será llamado el Hijo de Dios. Preguntamos: ¿el nacimiento virginal de Jesús es verdad o es una invención de los padres de la Iglesia romana? La Escritura nos dice en el libro del profeta Isaías, de donde es el origen genético del Mesías. Isaías 11:1: un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago germinará de sus raíces. Con los 7 alientos entregados al Mesías, expliquemos el significado del versículo de Isaías 11:1. El tronco de Isaí se refiere al rey David. Isaí es el padre del rey David. Aquí nos encontramos con una contradicción del nacimiento virginal de Jesús según lo dice Mateo 1 y 18. Cuando la Escritura nombra a Isaí que es el padre biológico de David, nos está revelando que la fuente genético-sanguínea, de donde nacerá el Mesías Salvador, proviene del rey David. Es la confirmación que el Salvador Yeshua o Jesús es hijo biológico de José, esposo de María, porque así está escrito, que José proviene del linaje del rey David, en las genealogías de los evangelios. Esto anula lo que dice Mateo 1 y 18. Que fue un nacimiento sin la semilla genética de José. En el cristianismo se ha interpretado que María, madre de Jesús, proviene del linaje sanguíneo del rey David, y por esta razón es que a Jesús proviene del linaje sanguíneo del rey David. El reformador de Mateo 1 y 18 se contradice a sí mismo, demostrando que el texto no es de origen judío, aunque en la genealogía, Mateo 1 y 1 deja claro que Jesús es descendiente de David, pero lo está ligando por genética de la madre, descartando a José como padre biológico de Jesús. Obviamente el reformador de Mateo tampoco es de origen judío, no conoce las leyes de la casa de David, ni las leyes que practicó y enseñó el Mesías judío nuestro Salvador. Si el reformador de Mateo 1 y 18 fuera de origen hebreo, nunca hubiera escrito ese versículo del nacimiento virginal, porque un hebreo escriba, un maestro de enseñanza oral, o discípulo del Mesías Yeshua o Jesús, eran expertos de las leyes y profecías. Preguntamos, ¿fue que se equivocó el profeta Isaías cuando dijo la profecía? No hay ninguna posibilidad de haber sucedido una equivocación, porque es claro que las Escrituras nos dicen que Dios es perfecto y justo. Los profetas lo anunciaron porque era una orden directamente que provenían de Dios. Explicaremos por qué decimos que la pluma que escribieron esos textos no eran de origen judío, las razones que anulan a Mateo 1 y 18 del nacimiento sin la genética de José. En las costumbres hebreas antiguas siempre el padre de familia era quien tenía la autoridad patriarcal, la descendencia genética se reconocía por el padre de familia, la madre no se le tomaba en cuenta. Por este motivo es que Isaías 11:1 solo nombra a Isaí. Esta costumbre no se hizo por invenciones de grupos familiares o personales.
más bien son de carácter obligatoria de acuerdo a lo establecido en las leyes de la instrucción de Moisés. Otra razón es porque en el libro de los reyes de Israel establece que para ser heredero al trono de la casa David, solo se es candidato si posee la descendencia genética del rey David, y tiene que ser únicamente por descendencia sanguínea por el padre. Los hijos descendientes genéticamente de la madre no son aceptados para el trono. Anteriormente mencionamos que la línea genética de sangre es patriarcal. Y aunque el rey David proviene genéticamente de la tribu de Judá, la misma ley aplica para la casa real de David. El profeta Samuel 7:12 y 13 nos dice: cuando tus días lleguen a término y duermas con tus padres, yo estableceré uno de tu descendencia para sucederte, uno de tu propia carne y sangre, y yo estableceré su reinado. 13 Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Este es el motivo por el cual el profeta Isaías en 11:1 lanza la profecía en el orden de acuerdo como lo establece la ley. ¿Cuál es el origen y quiénes fueron los inventores que reformaron esos textos a los evangelios, al crear a un Jesús pagano, mitad humano y la otra mitad Dios? Esta es una mitología que proviene desde la antigüedad en pueblos como Egipto, Babilonia, Grecia, Persia, Etiopía y Roma. Se creía que los dioses tenían hijos con mujeres humanas, y éstas daban a luz hijos semidioses. También la historia nos revela bajo la denominación de culto imperial se incluye el conjunto de rituales realizados en honor del emperador romano y su familia una vez al año. Los habitantes debían quemar incienso ante su estatua, diciendo César es Señor. Anteriormente Alejandro Magno había afirmado ser descendiente de los dioses de Egipto y decretó que debería de ser adorado en las ciudades de Grecia. Todavía en vida de Julio César, consintió en la erección de una estatua a cuyo pie rezaba la inscripción Deo Invicto, que en español significa, al Dios Invencible. En el año 44 antes del Mesías el mismo año se hizo nombrar dictador vitalicio. El Senado votó para que se le construyera un templo y se instituyeran juegos en su honor. Después de su muerte lo colocaron entre los demás dioses y le dedicaron un santuario en el foro. El heredero de César Augusto hizo construir un templo en Roma dedicado al divino Julio. Como hijo adoptivo del deificado Julio Augusto, también recibió el título de Hijo de Dios, se hizo llamar Augusto. Fue honrado como divino y se le puso su nombre agosto como el mes del año, tal como había sucedido con su padre Julio que lleva el nombre de un mes de año. Aunque Augusto en vida no pidió ser adorado, después de su muerte el Senado le elevó al rango de Dios y lo declaró inmortal. Debido a la masa enorme de seguidores del Mesías que creció en Mesopotamia y lo que hoy es Europa, el Estado religioso papal creó reformas agregando a las escrituras interpretaciones nuevas, principalmente en lo que conocemos con el nombre del Nuevo Testamento, donde hubo mucha pluma y tinta acomodada a las costumbres de Babilonia, que con la misma tradición los romanos continuaron practicando en sus costumbres religiosas. Luego transformaron el judaísmo mosaico del Mesías, en costumbres idolatras paganas con el nombre de Roma que hoy conocemos como universal. En algunos casos no se consideraron las leyes y costumbres hebreas, para hacer nuevas creencias religiosas de acuerdo a los intereses del Estado papal. Se declara de cumplimiento obligatorio las nuevas reformas aprobadas del Concilio de Nicea año 325 después del Mesías, con el fin de tener un dominio religioso y político. Crear un Estado laico con un sistema fluyente de recaudación de impuestos fue una época de masacre contra aquellos seguidores del Mesías Nazareno, que se oponían a aceptar la evangelización que Roma ordenó. Los clérigos romanos eran los únicos que estaban autorizados a interpretar la Biblia y dar la enseñanza como ellos lo pensaban. Estos mitos que provienen de la Iglesia de Roma dan lugar a la creencia que Jesús preexistió como un ser divino y luego vino a la tierra y se hizo hombre de sangre. Sucede también que como fue el Espíritu Santo el que hizo sobrenaturalmente la gestación en la matriz de María, se da el origen de la creencia de la Trinidad. ¿Cuál es la hipótesis? El Padre envía a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo crea a la segunda persona de la Trinidad del Hijo Jesús. Desde el Génesis hasta Malaquías no existe un versículo que dé respaldo a la doctrina de la Trinidad.
Salvo las incorrectas traducciones del griego y latín al idioma español, en el cristianismo se utiliza la homilética para adjuntar las citas que avalen la creencia de la Trinidad. Pero la homilética de la Trinidad solo se extrae del Nuevo Testamento, sin contar con respaldo que avale la teoría en el Antiguo Testamento. Observemos lo que dice la Escritura, y cómo la misma palabra desvanece las falsas enseñanzas. Éxodo 3:14 nos dice: el Eterno dijo a Moisés, Eye Asher Eye, yo seré el que seré, en el nombre de Dios que se le da a conocer a Moisés. Y se refiere a que Dios siempre ha existido, pasado, presente y futuro. La palabra Eye se utiliza un total de 43 lugares en la Biblia hebrea, donde a menudo se traduce como yo seré, como es el caso de su primera aparición en Génesis 26:3, o yo estaré, como es el caso de su aparición final en Zacarías 8:8, utilizada por Dios para identificarse en la zarza ardiente. La importancia dada a la frase, tal como es, se deriva de la concepción hebrea es que Dios existe por consigo mismo, por sí mismo, el Creador no es creado, independiente de cualquier concepto, fuerza o entidad. Por lo tanto, yo soy el que soy significa que continúa en el futuro. Esto nos deja claro que el Mesías Yeshua, el conocemos con nombre de Jesús, también es obra del Creador. Jesús no preexistía como un ser viviente divino en tiempo real antes de venir al mundo. Lo que nunca nos enseñaron nuestros maestros es que Jesús sí preexistía en la mente del eterno Creador, porque Yeshua o Jesús es plan maestro de salvación que Dios creó primero desde antes que todo fuera creado. Yeshua el Salvador fue el primer hombre creado en la mente de Dios, para que naciera en él mundo, como nacimos todos seres humanos, hijo, hombre y de mujer, en el tiempo, año y día que el Creador eterno había establecido que naciera. La Escritura nos dice en Colosenses 1:16: porque pensado en unión con él, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por el Eterno y para él, y Yeshua o Jesús es un ser humano que Dios ha ungido para la obra de salvación y le dio toda autoridad para gobernar en su santo nombre, en el cielo y la tierra. Romanos 5:12. Así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se extendió a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. La Escritura es muy consistente y claro. Si fue por un ser humano que entró el pecado, entonces solo por un ser humano se puede abolir la sentencia de muerte que causa el pecado. ¿A cuál muerte se refiere? A la muerte del alma, que es la separación que causó la división del eterno Creador con el hombre en forma presencial, por causa del pecado del primer hombre físico en el huerto del Edén. El ser humano que el Creador escogió para el plan de salvación, tenía que tener la valentía para desechar todas las tentaciones que el mundo inicuo ofrece, la valentía de negarse a sí mismo como un individuo que piense en su propio bienestar, tener el amor tan grande para estar dispuesto a morir por la salvación de toda la humanidad. Tiene que estar dispuesto a homologar su vida en la obediencia al Padre Celestial. ¿Qué quiere decir que Yeshua Jesús estuvo dispuesto a homologar su vida? Que Jesús, antes de iniciar la misión que Dios le había encomendado, tuvo que dedicarse desde niño, de acuerdo a las costumbres hebreas. A los 12 años de edad los niños se apartaban para ser instruidos en las Escrituras. Posiblemente Jesús tuvo que esforzarse de niño a tiempo completo como un ser humano natural a los procesos del estudio de las Escrituras sagradas, de verificar, constatar, comprobar, aprobar y afirmar, hasta llegar a la estaxis de llenar toda su mente en la fe absoluta que lo convirtió en el sabio y único más grande de todos los seres humanos. Este fue el hombre humano que Dios ungió para esta misión de salvación, porque entre todos nacidos de mujer, Jesús fue el único ser humano que tuvo la fuerza para someterse en santidad ante los ojos del Padre Eterno. Por eso es que Dios lo llena de sus 7 alientos. Algunos se preguntarán, si Jesús no existía como un ser viviente divino antes de venir al mundo, ¿cómo es entonces que Jesús preexistía como plan de salvación en la mente de Dios, si aún no había nacido como un ser viviente hijo de mujer naturalmente? Entonces, ¿cómo Dios se daría cuenta que Jesús era el hombre perfecto para llevar a cabo el plan de salvación? Respuesta:
El Eterno es omnipotente, omnisciente. Desde antes que Dios creara al primer ser humano y puesto en el huerto, ya Dios sabía todo lo que acontece en el mundo, desde el inicio de todo, hasta final de todo, y aunque Yeshua Jesús no había nacido en el mundo, ya el eterno Creador había conocido desde antes que fuera el principio de todo lo creado, porque el Eterno es poderoso en plenitud y puede trascender las dimensiones del tiempo y espacio, porque Él es el Alfa y la Omega. Brote de Salvación le da las gracias. Nuestra misión es difundir el mensaje de salvación a la luz de las Escrituras, y hacer un llamado a toda la comunidad cristiana en América, a retomar las sendas de la sana doctrina. Si a usted le nace enviarnos una ofrenda para poder continuar llevando las buenas nuevas a todas aquellas personas que desean recibir palabra de sana enseñanza, puede comunicarse a nuestro WhatsApp. Estamos ubicados en Alajuela, Costa Rica.